Yo sé que todas las semanas, cuando es viernes, amiga, amigo Godínez, dices, al fin soy libre. Al fin soy libre. Pero hay muchas otras formas de libertad. Hoy hablaremos del liderazgo y las libertades aquí en Mira quién manda. Checa tarjeta. Cibernautas, es un placer estar una vez más con ustedes. Soy el maestro Gus Proal. Esto es Mira quién manda, en donde hablamos de liderazgo desde muchísimos ángulos. El día de hoy, como siempre, estoy muy bien acompañado de mi querido Gerardo La Vega. ¿Cómo estás? Gus, encantado de estar contigo y con los cibernautas, por supuesto. Venimos a hablar de liderazgo y verlo desde todos los ángulos posibles para seguir informándonos, seguir preparándonos. Al final, aquí se trata de informar y preparar a los líderes del presente y futuro. Y para eso, hoy tenemos un tema muy interesante: liderazgo y las libertades. Liderazgo y las libertades. Primero, habría que definir qué es libertad, mi estimado Gerardo. ¿Qué dices tú que es libertad? Bueno, la libertad relativamente fácil de definir. Capacidad de elegir. Si yo puedo elegir, soy libre. Si yo no puedo elegir, no soy libre. Capacidad. Así, en términos muy generales. Claro. Es un concepto filosófico pantanosísimo, pero así en términos generales, capacidad de elegir. Que se me permita escoger. Exacto. Ahora, a mí me gustaría adentrarme en esos pantanos. Como desde las ideas más antiguas, la libertad ha sido definida, ha sido replanteada. ¿Qué se dice sobre la libertad? ¿Cómo se define la libertad ya en sus formas más complejas y más realistas también? Mira, ya que estamos hablando en un programa de Quibernos sobre liderazgos, pensemos en la relación que hay entre la libertad o las libertades y los líderes que los han encabezado. Cuando le cortaron la cabeza a Madame Roland fue una gran luchadora que pensaba que no había libertad en Francia, porque los aristócratas tenían todo y la gente que no era aristócrata o no era del clero pues no podía hacer nada. Y luchó enconadamente para que hubiera más libertad. Pero al final dijeron, usted va contra la libertad, señora, y le vamos a cortar la cabeza. Y antes de que le cortaran la cabeza dijo Madame Roland una frase muy famosa: libertad. ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Y si nosotros pensamos en el mundo contemporáneo, veremos que las palabras de Madame Roland a finales del siglo XVIII tenían razón de ser. Claro. Fidel Castro, cuando derrota a Fulgencio Batista, lo hace en nombre de la libertad. Claro. Queremos la libertad para los cubanos. Este dictador inmundo nos tiene con la bota en el cuello. Hay que luchar por la libertad. Pero Daniel Ortega también lucha por la libertad. Queremos libertad para los nicaragüenses. Claro. Putin, cuando invade Ucrania, ¿te acuerdas lo que dice? Los vengo a libertar a los ucranianos de los nazis. De los nazis, estos dirigentes, sin importar que sea judío el presidente de Ucrania, son los nazis los que tienen oprimida a Ucrania, pero yo voy a darles la libertad. Y recuerdo a Madame Roland, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Claro, muchísima gente usando el estandarte de la libertad para al final hacer, en muchos casos, exactamente lo contrario, privar de la libertad a muchísima gente. Y es ahí donde se pone pantanosa la libertad, porque ¿dónde termina mi libertad y dónde empieza la tuya? Es una discusión que siempre ha estado sobre la mesa. La mía termina donde comienza la tuya y la tuya termina donde comienza la mía, así de fácil. Pero eso solo lo puede definir el derecho. No es lo que tú digas o lo que yo diga. Claro. Y por eso abogados, perdóname que saque mi naturaleza jurídica, soy abogado finalmente. Claro. Todos los derechos tienen límites. Claro. Todas las libertades tienen límites. Porque a mí me cuesta un poco más, me cuesta trabajo hablar de la libertad en general. A mí me gusta más hablar de las libertades. Claro. Porque lo hemos platicado. No se cocina igual la libertad de religión que la libertad de expresión. Claro. No se cocina igual la libertad sexual que la libertad para trasladarte de un lugar a otro. Claro. Vamos, hay muchas libertades y cada una tiene que lucharse y pelearse de manera distinta. Y cada uno tiene límites diferentes. La libertad de expresión, ¿yo puedo decir lo que yo quiera? No. La Constitución me fija límites, la Convención de San José me fija límites, la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, me fija límites. Vamos, yo no puedo decir lo que yo quiera. Yo no puedo utilizar mi libertad de expresión para incentivar el odio. Vamos a matar a tal grupo. Vamos, no. Eso sería castigado. Y yo digo, pero yo estoy ejerciendo mi libertad de expresión. No.
Yo no puedo ejercer mi libertad sexual y digo, me gusta esa niña, voy sobre ella. No, claro. Así no funciona. Claro. O sea, todas las libertades, lo aterrizo en mi campo, todos los derechos, todos tienen límites. Y hablar de libertades implica hablar de estos límites. Y hablar de los luchadores por la libertad nos obligaría a hablar de qué libertad. Porque hubo luchadoras por el voto femenino, como Emmeline Pankhurst en Inglaterra, que luchó, se encadenó, se puso en huelga de hambre, rompió aparadores, porque ella luchaba por una libertad muy concreta, por la libertad de la mujer para participar en política a través de su voto. Claro. Y fue una luchadora muy exitosa, pero alguna de sus gentes se aventó al paso de un caballo, la arrolló el caballo frente al rey, Jorge V. Fue un escándalo. O sea, a esto están dispuestas a llegar las mujeres para defender su derecho a voto, pero era el derecho de participar en política a través del voto. Querían esa libertad. Pero es una libertad distinta a la que movió a Martin Luther King, cuando dice, yo quiero libertad, yo quiero igualdad para los negros y para las negras de mi país. Yo tengo un sueño de que algún día todos los negros tengan derechos iguales y puedan ir a las mismas escuelas y puedan ir a los mismos lugares que los blancos. Era una lucha distinta, era una libertad diferente. Y libertad bien distinta es la que encabezó Abraham Lincoln para libertar a los esclavos. Claro. O sea, son bien diferentes estas libertades. Y ahora que mencionas a estos tres que lucharon por libertades muy distintas, lo que sí veo como un patrón que los une es que lucharon porque la gente a la que ellos representaban tuvieran derecho a elegir, y que justo definías libertad como el derecho a elegir, y eran personas que no tenían ese derecho, ¿no? Entonces, así como tenemos gente que está luchando porque haya más derechos para grupos que de pronto no los tienen o no pueden accesar a ellos, también ha habido mucha gente que ha usado la libertad malamente, como bien decías, ha hablado de la libertad como estandarte cuando en realidad no lo están haciendo. Si tuviéramos que pensar en ¿la libertad siempre se lucha en el campo de batalla o también hay otras formas de definirla, de hablar de ella? No, evidentemente no. Cuando uno habla de los luchadores por la libertad, siempre piensa en los próceres de la independencia de un país. Claro. Uno dice, oye, lucharon por la independencia Hidalgo, Morelos, en Estados Unidos Washington, Jefferson, Madison, no sé, en muchos países se ha luchado por distintas libertades. En la India, Gandhi luchó por la libertad frente a Inglaterra. Pero yo creo que la libertad comienza en las ideas. Okay. Cuando la gente empieza a preguntarse, ¿y yo por qué tengo que obedecerte? Oye, pues ¿cómo? Tu papá obedecía, tu padre obedecía al mío y tu abuelo obedecía al mío. Pues sí, pero yo no te voy a obedecer a ti. Es que tu papá me limpiaba los zapatos, sí, pues yo no te los voy a limpiar. Y cuando empieza a surgir esto, yo creo que uno de los grandes pensadores frente a la hegemonía de la Iglesia católica y de la religión es Baruch Spinoza. He hablado muchas veces de Baruch Spinoza, es uno de mis héroes, está en mi panteón de mis ídolos, porque escribió un libro que se llama El Tratado Teológico Político, donde hace pomada todo el argumento de la Iglesia Católica para ser obedecida. Donde dice, mira, Moisés y los profetas y el Antiguo Testamento, pues fueron escritos por personas buenas, gentiles, pero que tenían alucinaciones. Pasaban mucho tiempo sin agua en el desierto y oían la voz de Dios y decían una tontera tras otra. Claro. Y cuando Spinoza escribe esto, la gente queda escandalizada. Claro. Muchas de sus ideas que él platicó, porque algunas no las escribió, algunas sí, la ética sale ya que él muere, bueno, lo excomulgaron, lo corrieron de la comunidad, estaba más que apestado. ¿Cómo se atreve a desafiar la autoridad? Porque no era un tema histórico, era un tema... Es que yo estoy aquí porque soy el rey. Y soy rey porque mi papá era rey, y mi abuelo era rey, y mi bisabuelo era rey, y Dios nos puso. ¿Y quién dice que a usted lo puso Dios? ¿De dónde sacó esa chifladura? Y ahí comienza la Ilustración. Claro. Y la Ilustración va a seguir con personas como Voltaire. En la tumba de Voltaire, si tú vas al Panteón en París, su tumba dice en francés antiguo, él nos enseñó que debemos ser libres. Un gran luchador por la libertad. ¿Por qué tengo que obedecer al rey? ¿Quién dice que lo tengo que obedecer? Pues la ley. Pues sí, pero la ley lo usa él mismo. La ley la escribió él. Pues es muy fácil. Oye, la ley dice que tú me tienes que pagar el 80% de tus ingresos. La ley le dice yo, obedécela. Y Voltaire lo cuestiona. Entonces yo creo que ha habido grandes líderes intelectuales que han peleado por las libertades de manera distinta, desde trincheras diferentes, con enorme éxito. Y que incluso, ahora que lo analizo, en algunos casos han prendido la mecha de las revoluciones. Claro, ¿no? claro. Rousseau
empezó en el papel, digamos, ¿no? Empezó hablando de esas diferencias, de esas libertades, y después cada quien lo interpretó a su manera y se armó la revolución que se armó. Pero entonces también la libertad comienza en la mente, sí. En la mente, es que eso me fascina. ¿Por qué te voy a obedecer a ti? Claro. Pues porque yo mando. ¿Y por qué mandas tú? Pues soy el rey. ¿Por qué eres el rey? Ese cuestionamiento es el inicio de una visión libertaria. Y qué interesante ubicar históricamente hablando quiénes han sido estos personajes que se cuestionaban el status quo, que llegaban y decían, ¿pero por qué? Que no es fácil, porque cuando tú vives en un universo donde te dicen que esas son las reglas, que hay un dios, o que hay 20 dioses, y que así funciona. Y que ese dios nombró al rey. Exacto, y tú no lo cuestionas. Que hay que obedecer a ese rey porque así te lo ordena Dios. Exacto. ¿Cómo cuestionas eso? ¿Cómo te vuelves la persona que cuestiona eso? Pensaba, por ejemplo, en el sistema de castas en la India. Me platicaba un amigo que hace poco fue, yo no he ido para allá, me platicaba un amigo que había programas sociales para incitar a muchas personas que siguen viviendo el sistema de castas a decirles, ya no es obligatorio. Si tú quieres, puedes ser fotógrafo, aunque tu papá sea lanchero y tu abuelo sea lanchero y tu bisabuelo sea lanchero, y que muchísima gente no lo hace. Muchísima gente dice, no. Mi casta dice que yo soy este. Ahora, tú te estás yendo a la India milenaria, pero esto pasó en Francia también. En la Francia del Renacimiento había estamentos. Tú podías ser el más valiente soldado, pero si tu padre no era conde, duque, marqués, tú no pasabas de sargento. Claro. Punto. Por eso Napoleón generó tanto entusiasmo cuando dice, señores, aquí hay una meritocracia. Si tú eres valiente, si tú haces méritos, no importa que tu padre haya sido el vendedor más humilde de Francia, tú puedes llegar a mariscal. La frase famosa de Napoleón, en la mochila de cada uno de ustedes, soldados, está el bastón de mariscal. Es cosa que hagan méritos. Claro. Y Napoleón se dedicaba a libertar a Europa de los reyes. Y la gente le aplaudía. Goethe le aplaudió, Beethoven le aplaudió. Y cuando se dieron cuenta que era un dictador, dijeron, ¡qué miedo! Pues porque Napoleón iba en nombre de la libertad. Señores, en nombre de la libertad voy a quemar Prusia, voy a quemar Rusia, voy a quemar Italia, voy a acabar con Austria para imponer la libertad, porque les traigo la llama de la libertad. Recíbanme. ¡Qué miedo! Yo no quiero que me traiga libertad, emperador. ¿Y cómo dijiste una frase que en el caso específico de muchos dictadores se vuelve la base de la contradicción más profunda? Vengo a imponer la libertad. O sea, a partir del yugo, de la opresión de otros grupos. Bueno, esa frase es de Rousseau. A los hombres hay que obligarlos a ser libres. ¡Qué frase! ¡Qué miedo! ¡Qué frase! ¡Qué miedo! Porque Rousseau, aunque ciertamente habló de la libertad y tiene un aparato interesante, llegó a conclusiones pavorosas. Incluso Karl Popper lo considera uno de los enemigos de la sociedad abierta, Rousseau. Claro. Porque dijo, la libertad hay que buscarla y hay que pelear por ella. Y la libertad es esta y el legislador la tiene que imponer. Y ahí ya nos alejamos. ¿Qué pasó ahí? Pero fíjate, yo pienso, a mí sí me gusta pensar en líderes que han peleado por la libertad. Ya hablamos de Emmeline Pankhurst cuando busca el voto femenino, pero hablamos, por ejemplo, de Lincoln. Lincoln lo hizo en términos muy pragmáticos. Claro. Lincoln quería tener más razones para... Él buscaba la unión, no tanto la libertad de los negros, no acabar con la libertad. Y se da cuenta que cuando en 1863 impone la abolición de la esclavitud, con eso va a quitarle una bandera muy importante al sur. Señores, yo tengo que luchar para libertar a todos estos amigos. Están luchando por un tema comercial, pero él dice eso. Pero antes de él, y él tomó el modelo de él, Alejandro II, en 1861, el zar de Rusia, liberó a los siervos. Pero, señores, esto es una injusticia pavorosa, que haya gente que no tenga derecho ni a esto, ni a esto, ni a esto, ni a esto, y que viva como animales. Las personas no son posesión. John Locke, el gran padre del liberalismo, había dicho que todos tenemos derecho a poseer los caballos que queramos, los hijos que queramos y los esclavos que queramos. Dice John Locke, el gran John Locke. Sí. Pero ve cómo va evolucionando el concepto. Y Alejandro II, muchos años después, dice, a ver, no, los siervos no son cosas, son personas. Ocasionó una revolución en su país y acabaron matando a Alejandro II. Claro. Lincoln lo imita en 1863 y también acabaron matando a Lincoln. Así que luchar por las libertades puede terminar muy mal. A Martin Luther King también acabaron matándolo.
Es más, yo me voy a la escena popular, como bien saben, yo soy más de música, comedia, el maestro es experto en todo lo demás. Y yo me clavo mucho más en la cultura popular. Y pensaba justo, había un músico que fue muy importante para Jamaica, que fue Bob Marley. Bob Marley, que revolucionó el reggae, que lo llevó a otro nivel y que además trae una lucha social muy interesante. A él también intentaron matarlo. Pienso en Fela Kuti, que fue uno de los grandes de la música de protesta africana, que inventó el afrobeat. Y le mataron a su mamá. Es decir, todas las personas que han luchado por la libertad tienen consecuencias, o por lo menos muchas de ellas tienen consecuencias terribles. Hay un riesgo ahí muy grande. Porque a mucha gente no le gusta la libertad de los otros. Claro. Porque la gente prefiere tener personas esclavizadas y sometidas, aunque hablen en nombre de la libertad. Claro. Que una gran cantidad de libertadores no sueltan el poder y no sueltan el poder y no sueltan el poder. Pienso en Bolívar, por ejemplo, que me es simpático. Sí. Pero era un hombre que estaba obsesionado con el poder. Sí. Bolívar estaba obsesionado con el poder. Dice, para que vean que no es cierto, no acepté la corona de rey que me ofrecieron. No acepté ser emperador como me lo ofrecieron. Pero él quería el poder a toda costa. Mucho más atractivo es el general San Martín, que él quiere liberar y terminar. Yo libero, yo vengo a eso. Libero y me voy. No estaban obsesionados con el poder. Muchos líderes, perdón, ya cité a Castro. Pues Castro no quería libertad de nadie. Castro quería imponer su voluntad y hacer la isla un feudo, como lo consiguió. Como lo consiguió, era su feudo personal. Y tuvo a los cubanos con la bota en el cuello. Pienso en un líder mexicano que a mí me encanta, es una de las figuras de la historia que más me gusta, muy desconocido, Juan Álvarez. Juan Álvarez es el fundador de Guerrero. Fue presidente de México 2 meses. Dos meses. Su fin es derrotar a Santana. Y lo logra con el plan de Ayutla. Acaba con Santana, lo expulsa. Dice, usted ya no puede ser presidente, usted es un dictador miserable. Y luchamos por la libertad de los mexicanos. Lo nombran presidente. Dice, yo no quiero ser presidente, yo no luché para ser presidente. No sé, pero ahorita no hay nadie que pueda hacerlo. Dice, bueno, voy a estar aquí un ratito. Nombró el mejor gabinete que ha tenido México en su historia. Wow. El mejor gabinete, donde estaba Juárez, Comonfort, Guillermo Prieto, un montón de los grandes, Lerdo, estaban los grandes liberales en su gabinete. Convoca a la Constitución de 1857 y, señores, acabé mi papel y a los 2 meses se retira. Yo me voy a mi rancho, no me fastidien más. Es Juan Álvarez. Héroe grande, o sea, un grande de México. Pero fue 2 meses presidente. Y ya. Pero convocó a la Constitución Liberal más importante de nuestro país. Juntó a los hombres más... Él no quería el poder, él no quería oprimir a nadie. Ese sí me parece un gran luchador por la libertad, Juan Álvarez. Y como... no así Castro, no así Putin, no así Daniel Ortega. Claro, que al final me lleva a pensar cómo mencionábamos en alguna otra plática que tuvimos en el otro programa, que de pronto estos líderes más pragmáticos pueden no ser tan notorios, pero luego son los que realmente están buscando pelear por las libertades de las personas, que realmente están luchando por hacer un cambio de paradigma y que luego muchas veces lo van a hacer de manera no tan llamativa, no tan atractiva, pero los cambios al día de hoy siguen presentes, mientras que estos que de pronto son ruidosos y que tienen la libertad como estandarte, al final terminan haciendo... o cometiendo actos... Conculcando la libertad. Exactamente. Pisoteando las libertades. Correcto. Y entonces, hace rato decías algo muy interesante. Como la libertad, preguntabas, ¿qué libertad? ¿Cuál libertad? Como hay un montón de libertades. Y luego mencionaste más o menos por encima el rango legal. La ley define la libertad ¿cómo? ¿Cómo definirías la libertad en términos legales? ¿Hasta cuáles son esos límites? Porque también, por lo menos la ley mexicana, porque me imagino que además cambia, ¿no? Por Más supuesto. Que definir conceptos filosóficos, la ley define los límites de cada libertad. Los límites Hablábamos de cada de libertad de expresión, pero también hay libertades en todos los demás ámbitos. No hay un solo derecho que no tenga límites. Incluso el derecho a la vida, que puede ser, eso es ilimitado absolutamente. No, si tú me vas a matar a mí,
y tú pones en peligro mi vida y yo puedo, en defensa propia, matarte. Y nadie me metería a la cárcel y nadie me castigaría. Oye, siempre usted privó de la vida a la persona. Sí, porque me quería privar de la vida a mí. Entonces, hasta la vida tiene límites. Hay quien dice, no, hay algunos que no tienen, es un derecho absolutamente a no ser torturado. Pero es un juego de palabras. Digo, aquí entraríamos a un terreno mucho más nos llevaría 10 programas hablar de esto. Sí, claro. Pero ciertamente todos los derechos, todas las libertades tienen un límite. Sí, oye, yo tengo derecho a ser religioso, ¿verdad? Sí, pero usted no tiene derecho, en nombre de su religión, a imponer un punto de vista. Usted no tiene derecho, es que si mi religión me obliga a hacer tal cosa, oye, mi religión me obliga a maltratar niños. Qué lástima, pero su religión llegó hasta donde la ley enmarca. Punto. Y no puede ir más allá. Oye, es que mi religión, mi Dios me lo ordena. Pues hay que decirle a su Dios que cambie, que aquí no puede que cambie su actitud. Adeptos. O sea, la libertad religiosa tiene límites. Claro. Hay límites. Para la libertad que tú me digas, hay límites. Y hay luchadores que han luchado por romper esos límites. Por eso tu pregunta, ¿cómo es la definición de la libertad en la ley? La ley no define libertades. La ley lo que define es límites. Hasta aquí puede llegar aquí y hasta aquí puede llegar acá. Cuando se hace, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ONU, hubo países que se abstuvieron. Claro. Por ejemplo, Arabia se abstuvo porque la declaración decía que hombres y mujeres eran iguales. Dijo Arabia, no, a ver, espérate. ¿cómo son iguales? No me conviene. Hay diferencia. Claro. Rusia se abstuvo. Bueno, la Unión Soviética, porque hay libertad de trasladarse a cualquier parte. Cualquier persona puede entrar y salir del país cuando quiera. No, aquí están encerrados. No, aquí esto es diferente. Sudáfrica se abstuvo, porque la declaración dice que negros y blancos son iguales ante la ley. Sudáfrica dijo, no, negros y iguales no son iguales, los blancos están aquí, los negros están acá. Pero fíjate cómo la lucha por romper estos límites ha ido configurando la lucha por los derechos humanos. Claro. Y es que al final, hoy hablar de luchar por libertades implicará muchas veces también seguir luchando porque lo que consideramos derechos humanos fundamentales se respeten, ¿no? También es parte de la lucha por las libertades hoy día. Sin duda. Y a veces la libertad no es, como tú lo dijiste bien, una bandera. A veces solo es una bandera. Yo sí creo que Lincoln era un honesto creador, él era un creyente honesto de que los esclavos tenían que ser liberados, pero su lucha para liberarlos obedece más a términos bélicos, políticos. Si los libero, le quito una bandera al sur para poder yo imponer mi punto de vista. Claro. Punto. Piensa, por ejemplo, pienso en Lincoln, pero mucha gente ha buscado las libertades y ha luchado por esas libertades para imponer sus puntos de vista. Nada más. Y a su vez, pues está cuarteando libertades al hacerlo. Es que la contradicción es muy, muy interesante ahí. Ahora, pensando en, si tuviéramos que hablar de las libertades hoy día, ¿no? Hoy estamos en un marco, en una globalidad muy extraña, en donde los medios influyen, en donde las redes sociales influyen, en donde hace rato hablabas de tengo libertad de expresión. Pero, por ejemplo, la libertad de expresión puede terminar en difamación o puede terminar en... ¿No se vuelve complicado ubicar? No puedes promover el odio. Claro. Mira, hay personas que violan la ley. Pienso recientemente en Julian Assange, que ahora se ha vuelto un héroe de la libertad de expresión. Sí, de Wikileaks. Pero él violó la ley, entró a sistemas privados, rompió la privacidad. La gente dice, sí, pero reveló cosas muy importantes de estos países cretinos que estaban cometiendo crímenes de guerra en Medio Oriente. Y yo, en lo personal, tengo sentimientos encontrados respecto a Julian Assange. Como abogado me queda claro que violó la ley. Claro. Y no dudo que haya estado inspirado por Rusia o financiado por Rusia para revelar lo que es Estados Unidos. Pero también me gusta mucho que haya revelado todas las atrocidades de Estados Unidos en el Medio Oriente. Claro. Entonces yo tengo sentimientos encontrados. Como abogado yo no tendría más remedio que condenarlo si hubiera sido un juez o un fiscal. Y aún así fue liberado. Bueno, qué bueno, y lo celebro, y como ciudadano digo, bravo, qué bueno que lo liberaron. Claro. Pero se volvió un símbolo. Pero siempre hay intereses detrás de estas luchas, o a menudo hay intereses. Hablábamos de Lincoln. Pero pienso, por ejemplo, en la independencia norteamericana. ¿Qué movió a un hombre como Washington, que había servido en el ejército inglés? ¿Qué movió a un empresario como Jefferson, que había trabajado y aplaudido a los ingleses para romper con ellos? Pues que ya están muy altos los impuestos. Claro. Estaban tan altos que dije, a ver, espera, si yo de cada $100, bueno, todavía no había dólar, si de cada 100 libras que obtengo en mi negocio tengo que pagarle 60 a Inglaterra,
pues vamos a hacer una guerra para que todo este dinero se quede aquí y yo ya no me quede con 40, que yo me quede con 70 o con 80. Claro. Pero fíjate cómo el tema de la fiscalización mueve a la guerra. Claro. ¿Cómo puedes cobrar tanto dinero? Y personas como Washington y como Jefferson se levantan contra el régimen opresivo fiscal de Inglaterra. Claro. Ahora, ¿buscaban realmente la libertad de ellos? Uh-huh. Es una buena pregunta que es hay una que buena hacernos. Pregunta. Y creo que es una pregunta que, insisto, se repite mucho en las diferentes revoluciones, ¿no? En la Revolución Mexicana, ¿qué buscaban quienes iniciaron el Madero movimiento? quiso ser vicepresidente varias veces. Fue con Díaz. Oiga, señor, yo quisiera ser su vicepresidente para cuando usted falte, Dios lo guarde muchos años, yo pueda aspirar. Como Díaz le dijo, Panchito, no me esté fastidiando. No, pues ahora lo voy a fastidiar en serio. Entonces, ¿qué quería Madero? ¿La libertad? ¿El apóstol de la democracia, como dicen algunos? ¿O quería simplemente el poder? Y quería mejorar la posición. Y su grupo, claro. La familia Madero, que era una familia riquísima. ¿Qué querían realmente? Sí me explico. ¿Qué hay detrás de toda esta bandera de la libertad y de las libertades? Lenin también. ¿Qué había detrás Rusia, de la lucha libertaria de Miguel Hidalgo? Pues Miguel Hidalgo ni siquiera está muy consciente de lo que busca. Cuando da su grito famoso, según todas las versiones, es ¡Viva Fernando VII! O sea, mueran los gachupines, los que están aquí oprimiéndome, cobrándome impuestos. Muera Fernando VII. Viva Fernando VII. Él quería traerse al rey o a sus hijos a gobernar. Entonces, no estaba pensando en la libertad de los mexicanos. Eso no era lo que movía a Hidalgo. Era deshacerse de los que estaban fastidiándolo. Entonces, ¿qué busca el líder con esto? Por eso es un concepto gelatinoso. Sí. Incluso había rumores de que también era por cuestiones de deudas, ¿no? Que Hidalgo estaba muy molesto con los gachupines porque él les debía dinero. Es que la historia rara vez es como nos la contó la SEP. Eso ya entendámoslo. Así que digan, como el libro de texto no fue. Y siempre detrás de las libertades, o no siempre, pero muchas veces detrás de las libertades hay agendas escondidas. Al final, hoy día, para ti, ¿qué sería importante cuando se esté luchando por una libertad? Porque hablamos de libertades específicas por las cuales se tiene que luchar. ¿Qué sería importante considerar? No, me parece que cada caso exige virtudes diferentes y ocasiones distintas. Mira, por ejemplo, en Afganistán, las mujeres están nulificadas. Sí. Hay una ola de suicidios, se están matando con veneno de rata. No las dejan estudiar, no las dejan salir, no las dejan opinar. Las tienen absolutamente asfixiadas a las mujeres en Afganistán. Los talibanes. Sí. ¿Cómo luchas para devolverles su lugar en la sociedad? ¿Cómo lo haces? Yo no sabría hacerlo. No. Todos son talibanes, la ley prohíbe a la mujer salir de casa si no acompañada de un varón. ¡Qué horror! Claro. Pero en Irán las cosas no son muy distintas. Tienen que ponerse el velo islámico en señal de sumisión. Y si te lo pones mal, te sale un mechón, te apalea la policía de la moral. O sea, ¡qué horror! La policía. Pero fíjate cómo son libertades diferentes, libertades distintas. Cuando una autoridad te estás inundando de impuestos injustamente, tienes que defenderte. Claro. Pero cuando una autoridad te está limitando, te está echando, te está restringiendo, no puedes salir de tu casa porque eres mujer, también hay que defenderse. Claro. O cuando una autoridad te dice, tú no puedes salir porque eres negro, y tú no puedes opinar, y no puedes votar, tienes que defenderte. Entonces, cada lucha y cada libertad exige diferentes tipos de lucha. No creo que puedas tener una receta para decir, la lucha por la libertad se logra así y así y así. Tienes que tener líderes, por supuesto, muy conscientes del problema, muy valientes. Claro. Y que logren... Lo primero, lo que decíamos al principio, tienes que crear una conciencia de que hay un problema. Claro. La libertad comienza aquí. Claro. ¿Por qué no salgo? Dice una mujer. ¿Por qué no me dejan salir a la calle sin varones? ¿Por qué no puedo opinar? ¿Por qué no puedo votar? ¿Por qué no puedo ir a un restaurante? Claro. ¿Por qué eres negro? ¿Por qué eres mujer? ¿Por qué eres protestante? ¿Por qué eres judío? Porque, caramba. Y ya, por cierto, mujeres en Estados Unidos, ya, ¿cuándo van a luchar por su apellido? ¿Te dan cuenta? Le quitan el apellido a las mujeres y nadie hace nada. Es de, no, te tienes que llamar como tu esposo. ¿Por qué? Nunca se lo han cuestionado, muchachas. Pero bueno, entonces, regresando al asunto de las libertades, y ya para irnos despidiendo, porque siempre se nos va volando el tiempo. Siempre se nos va volando el tiempo. Yo no sé qué pasa aquí. Sí sé qué pasa. Esto es siempre muy interesante. Hablemos de esto en el Cibercafé. Pónganse a platicar sobre esto. Para ustedes, ¿qué es luchar por las libertades? ¿Qué implica? ¿Qué, a lo mejor para su propia causa? Porque sabemos que Ciber nos abre la puerta a causas muy diferentes y cada una de estas causas... Y es el gran secreto, la pluralidad. La pluralidad. Y no perder de vista algo, Gus.
que toda lucha por la libertad implica contradicciones. Incluso los líderes más valientes, pienso en Gandhi, luchó por la libertad de la India, se enfrentó a Inglaterra, utilizó la no violencia, tuvo contradicciones. Claro. Nunca se opuso al sistema de castas, por ejemplo. Se empeñó en que Pakistán siguiera perteneciendo a la India y se puso en huelga de hambre cuando los de Pakistán dijeron no queremos ser parte de la India. Y Ali Jinnah, que es el gran libertador de Pakistán, se enfrenta a Gandhi y dice, yo no voy contigo, ustedes son hinduistas, nosotros somos musulmanes, y rompen, y esto a Gandhi lo amarga, se pone en huelga de hambre. O sea, incluso los líderes más auténticos y más congruentes han estado llenos de contradicciones, porque no es una libertad, son muchas libertades, y no es un límite, son muchos límites, y hay muchas variantes. Y como lo dije al principio, es un tema pantanoso. Pantanoso. Así que bueno, seguiremos hablando de temas pantanosos y seguiremos hablando de la libertad y del liderazgo y de los liderazgos desde muchísimos ángulos, porque de eso se trata, de profundizar, de buscar ángulos, de entender cada vez más. Recuerden que esto es Mira Quién Manda. Muchísimas gracias por esta maravillosa plática y todas las maravillosas pláticas que tenemos tú y yo. Gracias, Gerardo. ¿Algo más para despedirnos? No, que estoy encantado de estar contigo y con los Kibernautas, Gus. Ahí estamos. Nos vemos a la próxima. Esto es Mira Quién Manda. Soy el maestro Gus. Bye.